Vamos a comenzar este bloque con nuestro invitado. Recibimos a Lucas Romero. Bienvenido. Gracias por venir. Es politólogo y además director de Sinopsis Consultores. Exactamente. Un trabajo interesante, el que hemos recibido en las últimas horas, el que hemos compartido y visto en algunos medios reflejados, que tiene que ver con mediciones básicamente de imagen de muchos políticos, algunos funcionarios, otros exfuncionarios, que podrían llegar a estar encaminándose a la carrera 2019. Una particularidad es que parece que el peronismo no tiene una muy buena imagen por sobre Cristina Fernández de Kirchner. Sí, nuestro último estudio en materia de imagen, está reflejando eso. Ahí siempre hay que ir mirando un poco las tendencias en función de las referencias. En este caso es un estudio que contrasta datos con los últimos datos que teníamos de noviembre, post-elecciones, en donde teníamos a todos los dirigentes oficialistas en una muy buena posición en términos de imagen. Y este último dato marca alguna tendencia declinante para todos los dirigentes oficialistas, alguna tendencia de recuperación para los dirigentes opositores, pero siguen siendo los dirigentes oficialistas los que están mejor posicionados, siguen siendo los dirigentes peronistas los que están peor posicionados, y dentro del universo peronista, Cristina Fernández de Kirchner incluso mantiene una imagen positiva superior a muchos de los dirigentes que hoy puede mostrar el peronismo como alternativa de cara a 2019. Ahora vamos a hablar del oficialismo para que nos cuente cómo fue la progresión después de las elecciones, qué pasó con la figura del presidente, de la gobernadora y demás. Pero es curioso que el justicialismo no ha logrado además generar ninguna otra figura que pueda cobrar importancia, pensando en que, si bien falta un tiempo todavía para las próximas elecciones, no es tan lejano el 2019. Seguro, y quizás el dato más curioso de nuestro último estudio es que precisamente, en esto creo que coincidimos con la mayoría de los colegas que están trabajando sobre los indicadores. Estamos viendo un cambio en la tendencia desde noviembre hacia acá, un deterioro en términos de indicadores de opinión pública para el oficialismo, en términos de desempeño del gobierno, en términos de preocupaciones económicas, de expectativas. Sin embargo, y vuelvo a nuestro último estudio, intentamos tratar de saber si ese deterioro se estaba transfiriendo a las figuras, a las personas, digamos. A la figura y a la potencialidad electoral del gobierno, a la fortaleza electoral, y efectivamente medimos 5 escenarios de balotaje hipotéticos, y en los 5 escenarios el presidente Mauricio Macri vencería a 5 alternativas distintas dentro de la oposición. ¿Qué serían cuáles? Que serían la expresidenta como contrincante natural, un dirigente como Sergio Massa, que ha sido el tercero en discordia en la última elección, y 3 expresiones o referentes del peronismo como Alberto Rodríguez Sá, Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, y Juan Manuel Urtubey. En esos 5 escenarios el presidente, a pesar de este deterioro que estamos viendo en términos de indicadores, sigue siendo potencialmente, desde el punto de vista electoral, un triunfador frente a esas alternativas de la oposición. Con respecto al tema del conocimiento, si hablamos de quienes están a cargo de los cargos más importantes a nivel nacional o provincial o en la ciudad o lo que fuere, es lógico que la gente los conozca. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Porque recién usted mencionaba a un par de gobernadores. Y a Juan Manuel Urtubey tal vez la gente lo conozca un poquito más porque ha tenido mayor presencia nacional. El caso de Sergio Uñac es otro caso diferente, ¿no? No hay un conocimiento tan importante sobre él. Seguramente es una figura nueva, ha sido elegido gobernador en las últimas elecciones, en 2015, está de alguna manera irrumpiendo dentro de la escena peronista. Fue uno de los pocos gobernadores del peronismo que logró un triunfo en la elección de medio término. Lógicamente que eso es un condicionante a la hora de pensar en él como figura de cara a las elecciones presidenciales, pero de alguna manera ya empieza a aparecer en el escenario como uno de los referentes que podría tener el peronismo de cara a las elecciones de 2019. Sobre el oficialismo, habíamos hablado de lo que venía pasando con la caída en cuanto a la imagen positiva o a la presencia que pueden tener los funcionarios como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y demás. ¿Sigue siendo Vidal la funcionaria que mejor mide en el oficialismo? Sí, a pesar de también sufrir una pequeña caída respecto de los valores de noviembre, sigue siendo la dirigente a nivel país con mejor imagen, más de 20% de diferencial positivo. Es decir, la imagen positiva supera en más de 20 puntos a la imagen negativa, no solo en la provincia de Buenos Aires, donde ese diferencial incluso es aún mayor, sino que a nivel país, con lo cual, claramente para el oficialismo es un activo, creo que no va en desmedro de las posibilidades que tenga el oficialismo cara a 2019, a pesar de que según trasciende de los propios dirigentes del oficialismo, está confirmada su postulación a la reelección. En la provincia, claro. Digamos, aunque nadie ha dicho nada certero todavía, pero ustedes no la midieron como candidata o como posible candidata nacional. No es la información que está dejando trascender el gobierno, y además claramente sigue siendo un activo para el gobierno a pesar de ser una dirigente que está enfocada en la provincia de Buenos Aires.
En el contexto de los debates y de las cuestiones que están sucediendo en estos últimos tiempos, se ha puesto sobre la mesa y en la agenda el tema de la despenalización del aborto. Sí. ¿Qué mediciones tienen ustedes al respecto sobre la opinión de la opinión pública, valga el juego de palabras, en este caso, digamos? ¿Dónde está parada la opinión pública sobre este tema, independientemente de lo que piensen los legisladores? Hicimos un trabajo especial sobre el tema, nos interesaba saber cuál era la percepción de la opinión pública sobre el debate y bueno, el estudio lo que nos arroja es una clara mayoría de la opinión pública que está a favor de la sanción de una ley que despenalice la interrupción del embarazo de manera voluntaria, un 53% está a favor, un 32% está en contra, un 13% está sin tener una decisión tomada al respecto, lo cual nos está marcando que desde el punto de vista de la opinión pública, digo, el debate está bastante inclinado a favorecer una situación de despenalización. No es lo que estamos viendo desde el punto de vista de la dirigencia, ¿no? Vemos una situación mucho más pareja en el Congreso, habrá que ver qué pasa en la Cámara de Diputados, está más complejo en la Cámara de Senadores, sí. Pero quizás datos destacados del estudio, a ver, hay una correlación positiva en términos de nivel educativo, mayor nivel educativo, mayores niveles de acuerdo con la despenalización. Hay una correlación inversa en términos de edad, a mayor edad, menor nivel de apoyo, pero crece el apoyo en los segmentos más jóvenes. Claro. Y quizás el dato más curioso es que levemente hay un mayor porcentaje de varones a favor de la despenalización que de mujeres. ¿Qué de mujeres? 55 a 52, digo, en eso un dato curioso. Pero en todo caso, digo, sí. no cambia la tendencia general que es que una opinión pública que está claramente inclinada a favorecer una despenalización. Por último, mencionaste al pasar que había una serie de indicadores que se están observando y que ustedes han medido respecto de las preocupaciones de la sociedad sobre lo que está ocurriendo en la actualidad. Imagino desempleo, seguridad, economía, etcétera. ¿Cómo están ubicados y cuál es el principal tema de preocupación para la sociedad hoy? Sí, desde noviembre, digamos, hemos estado viendo crecer las preocupaciones económicas, inflación, desempleo, y en particular desde enero de este año, digamos, el crecimiento de la preocupación por la inflación ha sido destacado. Hoy la tenemos en el 35% de la gente cree que la inflación es el principal problema. Son niveles que no veíamos desde agosto de 2016. Recordarás, claro, Lorena, en aquel momento la Corte fallando en contra de la actualización de cuadros tarifarios, con una inflación incluso en abril de ese año de 6% mensual. Lo cual debe ser un dato de preocupación para el gobierno. Crecen las preocupaciones económicas, eso es una llamada de atención, pero en particular el dato de la inflación, que además tiene una particularidad respecto del resto de las preocupaciones. Es la única que afecta de manera directa y a todos los individuos sin excepción. Claro. Lucas, gracias. No, un placer. gracias a ustedes. Un placer, Gracias de verdad.